Ahora este es el video para mostrar nuestros segundos avances de nuestro proyecto que tiene como nombre Sistema de Gestión para el Acuario Reino Acuático. En este video se mostrará lo que viene a ser el modelo físico de nuestra base de datos, los bosquejos de nuestro sistema, además de la organización de todos los roles y qué permisos contará cada rol. Por mi parte yo procederé a explicar lo que viene a ser el modelo físico de la base de datos. La base de datos contará con un total de 26 tablas en las que se almacenará información muy importante como puede ser la información de todos los usuarios. Para Se almacenará lo que viene a ser su información laboral, experiencia previa antes de empezar a trabajar con el acuario y su educación. Eh, También se almacenará toda la información sobre los objetos que hay en el inventario, como tales pueden ser los alimentos de las especies, medicamentos para las especies y materiales para poder dar mantenimiento a los equipos del acuario. También se almacenará toda la información importante sobre las especies, su tipo de especie, en qué las hábitats que hay para que pueda habitar cada especie y demás. También se almacenará la información de alimentación de cada especie, además de contar de almacenar una especie, además de almacenar cuándo se le da de comer a cada especie para poder llevar un control. Sería como una especie de historial para saber cuándo se le dio de comer a tal especie y poder generar los reportes necesarios para facilitarle el trabajo a veterinarios. Eh, También se almacenará todo lo que viene a ser la información de la salud de las especies en grado caso de que alguna especie se llegue a enfermar. Toda esa información se llevaría a una tabla diferente donde se almacenaría la información de esa especie, pero de manera individual, o sea, de solamente una especie individual, valga la redundancia. También contará con otra tabla para llevar el tratamiento y la salud de dicha especie. Por si está enferma, ahí mismo se almacenaría el diagnóstico de la especie, el tratamiento, qué tipo de medicación llevará y así llevar un control más detallado. También almacenará toda la información de los equipos necesarios para que el acuario funcione correctamente, como lo son almacenar la información de las bombas de agua, los filtros y demás. Además de de almacenar información para que funcione como una especie de agenda donde se guardarían fechas para saber cuándo se le tiene que dar mantenimiento a cada equipo, además de contar con otra tabla para llevar el historial del mantenimiento que haya recibido cada equipo y llevar un control más detallado de este mismo. Lo mismo pasaría con los tanques y, y la calidad del agua. Habrá una tabla para llevar todo el registro del agua, para almacenar lo que viene a ser sus niveles de pH, nitritos, amoníaco y demás. Les voy a presentar los bosquejos para el sistema de gestión del acuario Reino Acuático. Como primer elemento tenemos el logo, tenemos dos campos, un usuario, contraseña y un botón para ingresar una vez los datos sean los correctos. Tenemos un panel de control. En este panel de control se manejan 5 roles: el administrador o gerente. Este usuario tiene acceso a todo el sistema. Tenemos el de venta. Este usuario, este rol, tendrá el acceso al registro de alimentos, suplementos, medicamentos y los productos del cuidado del agua. Y una vista es donde se llevará el control de todos los alimentos, todos los datos, alimentos, suplementos, medicamentos, los productos del cuidado del agua. Se mostrarán, se llevará un control de las piezas, de la fecha, de
más que nada para llevar un control de cada cuánto se tiene que pedir más alimento, cada cuánto se acaban los suplementos y los medicamentos eh, se necesitan encargar más y todo eso. El biólogo marino o el veterinario, este rol llevará el control de la alimentación de las especies, llevará el registro médico, el registro de especies y flora y una vista también. Es para que tenga acceso a conocimiento de las especies que estén en el acuario, la flora, el cuidado, su alimentación, así para cuando se encuentre en mal estado o se enferme alguna especie, se pueda hacer su registro médico, si alguna vez ya se había enfermado antes o si algo o se había tenido algo parecido. Es para llevar más que nada un control. Y está el técnico del agua, que él se encarga de la calidad del agua y el control del agua. Y el técnico del mantenimiento, monitoreo de tanques y control de equipos. Este es un control para saber cuándo hay que cambiar piezas o cuándo darle mantenimiento a alguna pecera, llevar un control de los equipos y todo eso. Más adelante se verán cada apartado. Tenemos el registro de usuarios, que este es solamente para el gerente, el administrador. Tenemos los 5 roles, ya los había mencionado. Bueno, aquí se almacenan o se guardan datos, ya el nombre, el usuario, la contraseña y el tipo de usuario, que son los que ya había mencionado: biólogo marino, veterinario, personal de venta, el gerente o administrador, el técnico del agua y el técnico de mantenimiento. Tenemos 2 botones, uno para guardar y uno para cancelar en caso de que el registro de tal usuario siempre no se realice. El registro de especies y flora. Los datos a guardar son nombre, alimentación, su hábitat, su temperatura adecuada, sus cuidados especiales y tipo de especie. Se manejan 3 tipos de especies. Es un pez, el pez invertebrado y la flora. Igual tenemos 2 botones, uno para guardar y uno para cancelar. Esta es la vista para las especies. Se mostrará la foto, el nombre y datos que definen el tipo de especie, ya sea su hábitat, su alimentación, su cuidado, sus años tal vez, etc. Es igual, pero ahora de la flora. Monitoreo de calidad del agua. Datos a guardar: nivel de pH, nivel de amoníaco, nivel de nitratos, nivel de nitritos y la fecha en el que se hizo ese monitoreo o en el día que se guardó tal información. Tenemos 2 botones, uno para guardar y uno para cancelar. Esta es una vista de cómo se verían los datos. Esta es una tabla para el control del agua. Monitoreo de los equipos. Tipo de equipo: se manejan 4 tipos de equipos: el filtro, calentador, bomba y luz UV. Descripción del fallo, fecha, el día que se hizo el monitoreo, si es el día que se tiene que guardar. Tipo de mantenimiento: son 2, es el reemplazo de pieza o si solo es un mantenimiento. Guardar y cancelar. Y tenemos la vista también de cómo se verían los datos una vez guardados. Aquí se mostrarían. Registro de alimentos. Datos a guardar: nombre del alimento, fecha de caducidad, tipo de especie, para qué tipo de especie es ese alimento. La descripción es pues más que nada lo que describe la alimentación, el alimento, perdón.
cantidad de producto. Es, esto es más que nada para llevar un control de lo que se guarda, de la cantidad de alimento que se estará guardando y así poder llevar a cabo un control donde se muestre si ya se acabó el medicamento, si ya hace falta pedir más, si necesitan pedir más cantidad porque se acaba en tiempos muy cortos y así. Están dos botones, uno para guardar y uno para cancelar. También es el registro de medicamentos, registro de suplementos y registro de productos para el cuidado del agua. Todo eso se muestra aquí. Esta parte es la que le corresponde al administrador de las ventas, el que va a gestionar las ventas, el que se encarga de checar que no falten alimentos, medicamentos, suplementos o productos para el cuidado del agua. Registro de tratamientos médicos. Aquí se guarda el tipo de especie, la fecha de inicio, la enfermedad o la descripción del cuidado si se necesita un cuidado especial y la fecha en el que se acabe el tratamiento. Es una tabla donde se mostrarán los datos que anteriormente se guardaron. La gestión de alimentación. Datos a guardar son el tipo de especie, la hora en el que se tiene que alimentar, la cantidad que se le tiene que dar, el nombre del alimento, en qué área se encuentra tal especie para darle el alimento y para guardar y cancelar. Y tenemos la vista para llevar un control de la alimentación de todas las especies. Gestión de tanques. Datos a guardar, la capacidad, la temperatura adecuada que tiene que tener, o es más que nada la temperatura en el que se encontró el día que gestionaron los tanques. La iluminación, la filtración, el área, es en qué área está el tanque, la especie, qué especies están ahí o de qué especie es el tanque. Y dos botones, uno para guardar y uno para cancelar. Y está la tabla para mostrar los datos una vez guardados para llevar la programación de los tanques. Y eso sería todo. Bueno, por parte de la gestión de roles para el acuario, tenemos 5 tipos de usuario. Cada uno de ellos cuenta con permisos y tareas asignadas específicas de su tipo de usuario. Como primer usuario tenemos al administrador o al gerente del acuario, que básicamente viene siendo como el jefe y tiene permiso a todo, desde añadir especies, quitar especies, hacer reportes, generar el inventario. También tiene el poder para dar permisos o, sí, permisos extra a los demás usuarios en caso de ser necesario. Como segundo tipo de usuario tenemos a los cuidadores que básicamente se encargan de cuidar la alimentación y el hábitat de los peces. Estos tienen acceso a acceder a la información de las especies y de su hábitat. También tienen el poder para visualizar el estado del agua, para medir su temperatura, el pH, entre otras cosas. Y también pueden visualizar los reportes de los tanques para saber si hay alguna bomba, calentador o algún filtro fallando. Como tercer tipo de usuario tenemos a los veterinarios, los cuales se encargan de la parte médica de las especies. Ellos tienen la capacidad de consultar y modificar el historial médico de las especies. También pueden aplicar medicamentos en caso de ser necesario a las especies y tienen permiso para consultar los reportes de la calidad del agua. Como cuarto tipo de usuario tenemos a los técnicos acuáticos, los cuales se encargan de la calidad del agua. Ellos tienen acceso
Tienen acceso a los reportes sobre el estado de los equipos para saber si hay alguna bomba, algún filtro, otra cosa fallando en los tanques. También tienen acceso completo a la calidad del agua, tienen permisos para realizar cambios a la temperatura, al pH, al amoníaco, entre otras cosas. Y por último tenemos a los técnicos en mantenimiento. Ellos básicamente se encargan de dar mantenimiento o de arreglar bombas, calentadores, filtros, entre otras cosas. También tienen un apartado para marcar los equipos como reparados o en mantenimiento y pueden consultar las fechas en las que se les dio mantenimiento. Por parte de los entregables de la semana 7 vendría siendo todo.